Dice, 2 Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Oremos. Padre bendito, gracias por este tiempo tan hermoso que hemos pasado en comunión y testimonios y poder clamar también a ti, Señor. Y Padre, tu palabra a nosotros nos ha dado vida y cada vez, Señor, nos está instruyendo, dirigiendo acerca de no solamente cómo vivir, sino también cómo podemos ser obreros eficaces. Ayúdanos, Señor, en esta reflexión y que podamos salir motivados también a hacer como tú nos mandas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo ser parte de la respuesta al clamor por obreros? El Señor Jesús lo dijo, ¿no? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y hermanos, el mismo Dios está buscando, como dice en Ezequiel 22:30, dice que Él estaba buscando un hombre que haga vallado. ¿Y qué es eso de vallado? No entendía. Es hacer un cerco, ¿no? Con palos y amontonar tierra alrededor de algo que está en peligro para poner una defensa allí y evitar que el peligro penetre en lo que se quiere proteger. Es hacer vallado. Y el Señor decía, alguien que se ponga en la brecha. ¿Qué es una brecha? Es una abertura, un hueco, una rajadura de repente de una pared. Pero el Señor dice, estaba buscando un hombre que se ponga ahí en esa rajadura para que, dice, Él no destruyera la tierra, pero no lo encontró, ¿no? Y creo que, hermanos, esta búsqueda debe ser suplida, tanto diciendo nosotros, Señor, aquí estoy yo soy el hombre que tú estás buscando, pero también quiero formar otros hombres frente a la necesidad que hay. Pero no solamente la idea es discipular a alguien, ¿no? Porque sabemos, hermanos, el evangelismo, se ganan las almas y luego hay que discipularles, darles los primeros pasos de la fe. Pero tenemos que ir más allá a la formación de un líder, a través de nuestra capacitación, a través de no solamente enseñarle la Biblia, la doctrina de la palabra de Dios, la teología, sino también habilidades, estrategias para que puedan desarrollar el ministerio en forma correcta como Dios manda en su palabra. Ahora, necesitamos no solamente buenas intenciones, porque ¿cuántas veces ha habido bien intencionados obreros que de repente no están lo suficientemente capacitados? Y en el campo se han cometido errores muy graves que en vez de traer gloria a Dios, pues han traído más bien deshonra y vergüenza. No ha sucedido en todos, ¿no? Pero hay muchos casos y creo que todos podemos contar de esas cosas. Obreros que han caído en pecado, iglesias que se han cerrado, ¿no? Y comunidades que han quedado decepcionadas más bien de los evangélicos a raíz de que no hubo un liderazgo que estuvo calificado, no hubo un liderazgo que académicamente estaba bien desarrollado, bien capacitado. Entonces es nuestro deber, hermanos, y el énfasis aquí de este texto es eso, ¿no? Poder nosotros formar hombres que puedan llevar la obra de Dios cuando nosotros no estemos. Mire aquí en 2 Timoteo, es la carta donde Pablo estaba prisionero y él dice en el capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué significa? Ya estoy llegando al fin de mi ministerio. Siempre las últimas palabras de alguien que está por partir son importantes, ¿no? El encargo. Si Pablo tuviera que pararse aquí, hermanos, y nos tuviera que dar un mensaje, nos diría lo mismo que le dijo a Timoteo, ¿no? Asegúrate de que lo que has oído de mí
ante muchos testigos, también encarga a otros, para que ellos enseñen a otros, y así la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra, hermanos. Ahora, cuando hacemos un repaso de la obra de Dios en la Biblia, encontramos que Pablo no llegó a ser lo que era así nomás. Él fue un hombre que tuvo que ser entrenado. Y aquí va a resaltar la figura de Bernabé. Cuando de repente Pablo se convierte y la iglesia, los hermanos estaban con temor de acercarse a él, hubo un hombre con una visión de poder hacer que Dios haga grandes cosas en la vida de una persona, aún a pesar de sus limitaciones o a pesar de su pasado o su trasfondo. Pero Bernabé tuvo la visión de acercarse a Pablo, ¿no? Y el nombre de Bernabé es peculiar porque le pusieron hijo de consolación. Su nombre auténtico era José, ¿no? Era de la isla de Chipre. Dicho sea de paso, era un hombre que tenía una formación, se había criado en una cultura múltiple. Parece que era un judío también medio griego, que tenía influencia de los griegos. Entonces, este hombre, Bernabé, tenía la facilidad de poder acercarse a personas de cualquier cultura. No era como un judío auténtico que más bien se separaba, ¿no?, de un samaritano, tenía sus prejuicios. Pero Bernabé superó todo esto y vemos que más bien él se acerca, lo presenta a la iglesia, y no solo a Pablo le ayudó en los primeros años de su vida cristiana, sino también cuando se abrió la obra en Antioquía, la iglesia de Jerusalén mandó a Bernabé allá. Pero Bernabé, él llamó a Pablo, ¿no? Es decir, no quedó él solo queriendo trabajar, sino que lo involucró a Pablo, y para trabajar juntos. Y ahí estuvieron un tiempo hasta que el Espíritu Santo llamó para la obra misionera, ¿no es así? Y luego vemos ya en Hechos capítulo 13, a partir del versículo 9, que ahora la preponderancia de Bernabé es cambiada, porque ahora Pablo es que él va a asumir el liderazgo en la obra misionera, y la mención del nombre de Pablo pues a través de todo el libro de Hechos, ¿no?, el resto del libro. Pero Bernabé ya queda a un lado. Alguien dijo, ¿quién es el personaje más importante del libro de Hechos? Pablo, seguramente. Alguien tenía otra perspectiva. No, fue Bernabé. ¿Por qué? Porque si Bernabé no hubiese hecho esa labor con Pablo, no hubiera surgido Pablo, ¿no? Entonces, hermanos, qué importante tener esa visión de capacitar a personas para que continúen con la obra de Dios. Y hermanos, Bernabé es todo un mensaje, todo un estudio, ¿no? Él era el hombre detrás del hombre. ¿Se acuerdan de su sobrino o primo? Juan Marcos, al cual Pablo lo había descartado, porque Pablo también en los inicios de su ministerio radical, ¿no? No, él nos falló y sabe que no sirve para la obra. De repente alguien dijo eso de nosotros un día, ¿no? O nosotros decimos a alguien así, algo de alguien, pero Bernabé dijo, no, yo lo puedo rescatar todavía. Está bien, ha fallado, pero yo voy a estar con él, lo voy a restaurar, ¿no? Y parece que lo hizo, porque Juan Marcos, después de ese fracaso que tuvo en el primer viaje, ¿no?, por de repente su inexperiencia, el temor, etcétera, Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos, amén. Y no solo eso, sino Pablo dice en esta última carta de Timoteo, tráemelo a Marcos, ¿no?, porque me es útil para el ministerio, ¿no? Entonces, Bernabé, hermanos, podemos aprender mucho de él. Ahora, yendo a desglosar aquí el texto, volviendo a Timoteo 2:2. El liderazgo, hermanos,
más que un título o un cargo, lo podríamos en una palabra describir como influencia. Influencia. Porque no necesariamente uno va a ser un pastor, o uno va a pastorear por tener un título o un cargo de pastor, ¿no? El pastoreo, hasta cierto punto, es un trabajo de todos, aún del hermano más sencillo en la iglesia. Pablo dice en Romanos 15, 14, por ahí, que los hermanos habían alcanzado cierto grado de conocimiento y de amor, que decía, podéis amonestaros unos a otros, ¿no? Y no solo es trabajo del pastor, del misionero. Pero influencia es la clave del liderazgo, ¿no? Ahora, nosotros, hermanos, como líderes, que sí estamos de repente con un título y un cargo, con mayor razón, ¿no? Usemos nuestra influencia para salvaguardar y para extender el Evangelio del Señor Jesucristo. Extender el Evangelio y la obra del ministerio a través de ser mentor. Para él, si pasamos, ahí están los mapitas de los viajes, podemos correr, avanzar, todos los mapas, los 3 o 4 viajes misioneros en el que Pablo, más que viajes, más que mensajes y prédicas, él tenía interrelaciones con mucha gente, ¿no? Y en el contexto de este versículo, y luego seguimos más adelante, él está consciente de que su tiempo en la tierra queda corto. Entonces él va a decirle a Timoteo algunas cosas. En el capítulo 1 y en el versículo 15, vamos a ver un punto aquí, mirando. Dice, en 2 Timoteo 2, 1 al 2, vemos dos claves para ayudarnos a salvaguardar y extender el Evangelio. Seguimos avanzando. Tenemos que, hermanos, adoptar el estilo de una vida de dependencia. Interdependencia con otros es saludable. 1 Timoteo 1, 15 al 18, y ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Muy bien. Ahora, esto de dependencia es el hecho de no trabajar solos, ¿no? De evitar ser el centro, el eje de la obra de Dios o de la iglesia. Porque, como estamos diciendo, nuestras limitaciones, nuestra estancia en esta tierra es corta, es pasajera, ¿no? Y no debemos hacer que toda la obra se centre en nosotros. Y el día que no estamos, miren, este fin de semana vamos a tener un retiro de varones. Es muy probable que muchos pastores vayan. Uy, y el dolor de cabeza ahora para los pastores. ¿Quién se va a quedar con la iglesia este fin de semana? Uy, y si se van hasta los líderes, porque ellos también necesitan su campamento. Decimos, me quedo porque soy imprescindible. ¿No? Y esa es la cosa. No tenemos que ser indispensables, ¿no? La obra de Dios es la obra de Dios, no es nuestra obra. Y Él debe sostenerla también en la vida de otros líderes en la iglesia. Ahora, la interdependencia puede resultar en angustia. El caso de dos allí, Figelo y Hermógenes. No falta, hermanos, que todo nuestro trabajo en la vida de personas, todo es éxito, ¿no? Por ahí hay hermanos que son a veces la piedrita en nuestro zapato, ¿no? Nuestro dolor de cabeza. Que de repente ya les hemos enseñado tanto la palabra de Dios, saben tanto, que ya comienzan a criticarnos y a objetarnos, ¿no? A contradecirnos, y en vez de ser de bendición, se convierten de un tropiezo en la iglesia, ¿no? O peor, si sufrimos la deserción, el abandono de hermanos,
¿no? Que se van de la iglesia. ¿Sabe qué, pastor? No estoy de acuerdo con usted y voy a congregar en otro sitio. No, no nos desanima eso, no nos desmoraliza, ¿no? Y también es un mal ejemplo para los demás. Pero corremos el riesgo. Así es el precio del liderazgo también. No, no todos van a ser leales, pero de todas maneras eso no nos debe quitar de trabajar con gente, de invertir tiempo en ellos, instruyéndoles, enseñándoles. Pero más bien los buenos ejemplos, ahora sí, la interdependencia más bien debe resultar en ánimo mutuo. ¿Quién es aquí el ejemplo? Onesíforo, ¿no? Así es. Y note lo que este hermano leal, y qué bendición cuando hay estos hermanos en la iglesia, ¿no? Ahora, Pablo, el Superman, el superapóstol, ¿sabe qué? Hermanos, por más excelente que sea un hombre de Dios, pero el hombre de Dios es de carne y hueso, y como humano también experimenta el desánimo, ¿no? Decaimientos, la salud, etcétera. Entonces Pablo, al ver la deserción de Figelo y Hermógenes, claro, estuvo decaído, pero algo que le animó fue la actitud de Onesíforo, ¿no? Se sintió solo, de repente en la cárcel, detenido y con cadena. Dice, ustedes saben cómo eran las cárceles en aquel entonces, ¿no? En el cepo y con las cadenas y todo eso. Imagínense sentirse así, pero Onesíforo dice aquí, muchas veces me confortó. Es decir, hermanos, si miramos bien esta frase, mire la actitud, no solamente fue una vez que él dijo, ya, ¿sabes qué? Le llevó su ofrendita o su comida un día y después se olvidó de él para siempre. No, él estaba ahí al tanto continuamente, ¿no? Y gente así necesitamos formar, ¿no? Gente que no se canse y que no solo sean leal con nosotros, ¿no? Como su pastor, sino que lo hagan con toda persona, ¿no? Ahora, y dice, no se avergonzó de mis cadenas, me buscó solícitamente, y bueno, las cualidades de Onesíforo. Podemos seguir. Escoge una vida de dependencia de la gracia de Dios. Antes de pasar a ese punto, hermanos, no sé cómo trabajamos nosotros en la iglesia, ¿no? Pero como decía en una clase de Haggai, ya el llanero solitario ya no existe, ya pasó de moda. Ahora la eficacia está en el trabajo en equipo, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, por aquí a Tocri es un trabajo de equipo, ¿no? Muchos hermanos, muchos siervos aquí, en reuniones, y como en otros lugares también, otras agencias misioneras lo están haciendo. Pero eso tenemos que, ese mismo estilo, llevar a la iglesia, ¿no? Estar ahí siempre, como en un grupo ahí en Trujillo habían establecido esto de rendirse cuentas mutuamente. Y ellos se habían comprometido, hermanos, ahí un grupo de pastores, a preguntarse, ¿cómo estás andando en tu vida? ¿Estás bien en tu vida espiritual? ¿Cómo estás en tu matrimonio? Escuché un mensaje de Charles Stanley que él decía a sus amigos, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me digas la verdad. Siempre dime la verdad acerca de mí. Y qué bueno, ¿no? Que la gente pueda decirnos lo que ven de nosotros con sinceridad de corazón. Y no nos traten de cubrir más bien de algo que sería falso. No, no, sí, tú eres buena gente, un excelente pastor y no fallas, tú eres infalible, ¿no? El Papa, te adoro, ¿no? Hermanos, una cosa tan grande, ¿no? Que tengamos personas a nuestro alrededor que puedan decirnos eso con franqueza y nosotros no molestarnos. Sería bueno que le digamos a algún hermano, un diácono de la iglesia, ¿sabes qué? Dime la verdad cuando veas algo en mí, ¿no? Y yo te voy a agradecer, pero dime la verdad, no me ocultes. Amén. La vida de interdependencia, ¿cuántas caídas podríamos librar, hermanos, de eso? ¿Sí o no? A veces podemos estar en una situación espiritual y sobre todo estando en el liderazgo, eso no nos quita que estamos en un lugar muy peligroso, donde la tentación es fuertísima, ¿no? Somos el blanco de Satanás.
y cuánto tenemos que estar ahí, hermanos, eh, bajo la cobertura de nuestra iglesia y de otras personas, de amigos, también en la obra de Dios. Ahora, la gracia de Dios dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, todo lo que nosotros podemos alcanzar es por la gracia de Dios. Amén. Mire, entender las limitaciones humanas, aún los mejores siervos son débiles. Bueno, creo que eso está sobreentendido. Ahora, hablando de eso, hermanos, ninguno de nosotros está libre de cosas terribles. De ir en internet, de este hermano Paul Yokichon, no sé si esta información es así, fidedigna, pero él está ahorita acusado de una malversación de 16 millones de dólares que ha favorecido a su hijo, y le han dado 3 años de cárcel. ¿Sabe? ¿Alguno de ustedes sabe de eso? Pastor Oscar, ¿sí? Sí. Triste. Qué triste, hermanos. Eso me hace recordar como cuando Jimmy Swaggart hace unos años también, este predicador que lo veía medio mundo, tuvo una caída a tal punto, hermanos, que el evangelio quedó muy mal. Ahora mire, Paul Yokichon, la iglesia más grande del mundo, 800,000 miembros, un tiempo en boca de muchos, ¿no? Para enseñar de sus libros y de su ministerio y etcétera, de su ejemplo. Nadie está libre, hermanos. Tenemos que siempre depender de la gracia de Dios. Seguimos. Hermanos, la suficiencia de Cristo no es imposible para Dios. Creo que, hermanos, ya hemos escuchado esta mañana testimonios de cómo Dios nos levanta en nuestra salud. Pero vamos a que, hermanos, todos los éxitos, los logros que nosotros podemos alcanzar en la obra de Dios, si hacemos una gran campaña evangelística y se ganan muchas almas, si nosotros discipulamos a mucha gente, si abrimos muchas obras, muchas iglesias, si mandamos misioneros, todo eso es por la gracia de Dios. ¿Es por nuestra capacidad? Hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿no?, en creer que son por nuestras habilidades o por nuestro trabajo y entrega, etcétera, etcétera. Algo de esto tiene que ver. Si somos un hombre conforme al corazón de Dios, Dios nos va a usar. Pero todo eso, como el mismo Pablo lo dijo, todo es por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Quiero leerles aquí algo que alguien ha escrito sobre esto. No solamente es la gracia salvadora y que nos da la suficiencia para vivir la vida cristiana. Alguien ha dicho que la gracia de Dios también es la esfera dentro de la cual toda la vida cristiana se vive. Entonces necesitamos depender de ella, ¿no? De ahí la exhortación de Pablo: hijo mío, esfuérzate. Mire, la parte humana, ¿no? Pero, ¿en qué te esfuerzas? En la gracia. ¿De dónde va a obtener fuerzas Timoteo para cumplir su ministerio de encargar a los hombres fieles para que enseñen a otros? ¿De dónde va a sacar fuerzas? De la gracia de Dios. Hay unos textos aquí que usan la misma palabra aquí, esfuérzate, como por ejemplo Filipenses 4:13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, las fuerzas y la habilidad para el éxito en la obra de Dios vendrá de la gracia del Señor. La cantera de la cual Timoteo debía extraer tal fuerza fue la gracia de Dios, hecha disponible en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que de Cristo podemos obtener gracia sobre gracia? Y Santiago lo dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Seguimos? Escoge una vida de delegación. Los líderes deben escoger una vida de delegación, delegar la verdad. Qué importante. ¿La verdad cuál es? El Evangelio, ¿no?
que es el depósito por el cual, hermanos, nosotros somos responsables de que la verdad llegue en la forma correcta, ¿no? Uno de los requisitos del obrero de Dios, ¿qué es? Que sea un retenedor de la palabra, ¿no? Para que él pueda también, dice, enseñar, encargar a otros correctamente. Entonces, la verdad reposa en nosotros, hermanos. De allí, qué importante es, hermanos, mire, el enfoque de este estudio es que el obrero de Dios debe estar preparándose continuamente, perfeccionando sus habilidades para servir mejor a Dios. Es decir, en ese sentido, no debemos contentarnos con lo que hasta aquí sabemos o la preparación que hemos recibido, ¿no? Por decir, pasar por un seminario es recibir como los primeros pasos en el ministerio. Y como siempre nos decía, ¿no? Aquí en el seminario tú estás aprendiendo solamente una partecita, menos del 10% de lo que es toda la teología, ¿no? Y ahí cuántas cosas hemos aprendido en el mismo campo, ¿no? A trabajar con la gente. Pero también en cuanto a nuestra preparación teológica, debemos siempre estar llevando cursos, debemos estar siempre llevando estudios, hermanos, asistir a las conferencias. Yo estuve un poco impresionado cuando allá en Trujillo, después de terminar los estudios formales ahí, siempre el seminario aperturaba estos módulos de licenciatura, después maestría, así con los convenios con seminarios allá en Estados Unidos, y que en una semanita pues hacían un concentrado de cursos muy buenos, hermanos, una bendición. Yo creo que muchas de las cosas, no solamente por el conocimiento, sino por en sí la vida del maestro que lo enseñaba, pastores que maduros de experiencia, pero también siervos del Señor espirituales. Hermanos, fue una bendición, ¿no? Haber pasado por algunos de esos cursos de los módulos, pero la impresión era de que yo decía, ¿dónde están los demás pastores? ¿Por qué no vienen? Si aquí uno puede llevar el curso en forma libre, pagando 5 soles nomás, si es uno libre. Si quieres con crédito, 10 soles más, ¿no? Para que tenga una diplomita ahí, al final, diploma de maestría o de licenciatura, cosas de ese tipo. Pero a veces ni de Trujillo, pastores que vivían en la zona no iban, o de Lima, pues decía, yo esperaba a alguien de Lima, nadie de Lima iba. Pero hermanos, tenemos que mirar eso también, porque en el mundo secular la gente en sus especialidades siempre está actualizándose. Amén. Siempre están llevando capacitaciones, ¿no? En todas las ramas de los profesionales. Vemos ahí, así, que hay actualizaciones, cursos por aquí, cursos por allá, ¿no? Y acumulaciones de horas, que eso le ayuda en su currículum. Claro, nosotros no miramos eso, ¿no? Nuestro currículum es nuestra vida, ¿ven? Nuestro testimonio. Pero es bueno que estemos siempre, hermanos, conociendo más al Señor, conociendo más de su palabra, conociendo estrategias, habilidades, a fin de que, hermanos, seamos mejores siervos, ¿no es así? Mire, aquí en este grupo, estoy seguro que diferimos en pensamiento en ciertas cosas de la doctrina de la palabra de Dios. A lo largo de mi vida cristiana he visto cómo hay a veces dos extremos en ciertos asuntos controversiales. ¿Cómo vamos a aconsejar a un hermano? Hermanos, ¿qué dice? ¿Cuántos dicen se puede ir al cine? Hay algunos que dicen se puede, ¿no? Otros no se puede ir al cine. Ahora, ¿qué posición adopta usted? ¿Se puede usar anticonceptivos o no se puede usar anticonceptivos? Algunos combaten a los que tienen la posición contraria. Otro asunto controversial en cuanto a la música, ¿no? Algunos dicen hay que usar himnos, otros no, los contemporáneos, y
¿Cuál es el consejo? Otros, en cuanto al divorcio, ¿qué consejo damos? Si viene un hermano, me quiero divorciar, y este problema, porque hay uno de casos, hermano, en ese tema, ¿no? Se puede volver a casar un divorciado. Necesitamos tener convicciones firmes acerca de eso. A ver, vamos de aquí a unos 3 minutos y terminamos. Algunos otros asuntos que ustedes creen que son controversiales, hermanos, como ayudándonos también a estudiarlos un poco más. ¿Se puede ir a la guerra? ¿El creyente que es del ejército puede matar en la guerra? Sí puede, dice el pastor Miguel. ¿Quién dice que no se puede? ¿Ah? Ajá, ¿qué respuesta? Yo conocí a un hermano militar que fue asesinado por el terrorismo. Él era militar del ejército, no sé qué puesto tenía, y estaba en el campo. Él fue matado en Uchiza. Pero él tenía una convicción. Él decía, no, yo no puedo matar. Pero muchos le decían, hermano, pero ahí está, pero para eso te has preparado y tienes el arma, y los terroristas, y son terribles, exterminarlos. Pero justamente en una emboscada, él fue así asesinado junto con un grupo, ¿no? Y él decía, no, si yo tengo al frente personas que me están atacando en un enfrentamiento, yo no voy a abrir fuego contra una persona, ¿no? Bueno, esa era su creencia. ¿Qué consejo le daría a su pastor? Uy, si un hermano viene así, ¿tú qué le dirías? Asunto controversial. Otros asuntos controversiales, hermanos, que necesitamos estudiar más en cuanto a ese punto. La eutanasia, ¿no? Después, hasta en cuestiones de las Biblias, ¿no? Uno dice, no, la versión 60 es la inspirada, la única, ¿no? No hay otra. Había un pastor que decía, no hay otra Biblia como la versión 60, con eso me quedo, ¿no? Y quería hacer una declaración ahí todavía doctrinal. Otros dicen, no, hay versiones que son buenas, hasta mejores que la Reina Valera 60. Ajá. Pero para declarar esas cosas, hermanos, no podemos decir así nomás a la ligera. La verdad que hay controversia y a veces duda cómo procedemos. Había un libro de un hermano, me estaba compartiendo que hay un libro que habla del gobierno de la iglesia, y decía que había 9 formas de gobierno congregacional. ¿Qué? Yo nunca había escuchado eso, ¿no? Sabía que había diferentes formas de gobierno, 4 formas, episcopal y presbítero y congregacional, etcétera. Pero ya dentro de solamente gobierno congregacional, 9 formas de gobierno congregacional, eso sí, era nuevo para mí. Motivo para indagar un poco más y qué enseñamos en la iglesia y cómo nosotros estamos actuando en la práctica en la iglesia. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué legado estamos dejando en ese sentido a los líderes de la iglesia? Porque, hermano, muy importante, un día no estaremos en la iglesia. ¿Y cómo practicarán los hermanos cuando no estemos nosotros? Lo que les hayamos enseñado. Y si nosotros hemos practicado un gobierno así de dominio, un gobierno de autoritarismo, por ahí los discípulos van a aprender lo mismo y lo van a hacer, ¿no? Entonces, ese es solamente el punto en cuanto a la verdad. Seguimos. Responsabilidad, dice, para con los colegas piadosos ante muchos testigos, ¿no? Es muy serio este asunto de poder mirar a una persona y nombrarlo como líder, ¿no? Pablo diría, no pongas las manos con ligereza. Por eso dice, mucha sabiduría para fijarte en las personas a quienes tú vas a establecer como líderes. A veces nosotros miramos a los talentosos, ¿no? Vemos a hermanos que de repente tienen facilidad de palabra, tienen don de gente. Ah, ya, este es un líder, pero después, hermanos, tienen una caída, una falla. Pero no debemos buscar a veces las excelencias de los dotes humanos, ¿no? Nos equivocamos. Tenemos que buscar, ¿qué cosa? Personas
fieles, ¿no? Que sean fieles. Muy bien, seguimos. Idóneas, dice. En este pasaje que hemos leído, hermanos, ¿cuántas veces hemos tomado en 2 Timoteo 2, 1 y 2, enfatizando el discipulado? Por supuesto que está bien, ¿no? Es el discipulado, pero Pablo va más allá, a que debemos pensar en líderes, en personas que van a continuar la obra que nosotros hemos comenzado. Mire aquí, ¿cómo es que el evangelio se esparció tanto en el primer siglo, hermanos? Y aún Pablo muriendo, porque dice, yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo el evangelio se conservó puro y nos ha llegado hasta a nosotros? ¿Sabe por qué? A través de, ahí está, dice, Pablo moriría pronto. Con razón las buenas nuevas de Jesús se extendieron tan rápidamente, con pureza, a través de salvaguardar el evangelio, con poder a través de extender el evangelio. ¿Y por qué? ¿Por la vida de un misionero? No, por la reproducción del liderazgo bíblico. Siguiente. Ahí está. Puedes ir presionando y van a aparecer ahí. Primeramente, ¿quién estuvo? Bernabé, ¿se acuerdan? Bernabé tuvo a Pablo y Juan Marcos como aquellos hombres fieles que iban a continuar. Pero Pablo tuvo a ¿quiénes? Timoteo, Silas y muchos otros más, ¿sí o no? Pero luego tenemos ahí que Timoteo recibió el encargo de Pablo de que él debía encargar a hombres fieles, y esos hombres fieles no iban a quedar ahí, sino que ellos también debían ser idóneos para enseñar a otros. Note usted, hermanos, la eficacia de este método. Amén, hermanos. Qué bendición. ¿Quién fue el Bernabé que trabajó en tu vida? Dale gracias a Dios por eso. Pero también, hermanos, el desafío es comenzar con nuestro Timoteo, ¿no? Pero la visión es que esa persona sea un líder, influenciado, motivado, inspirado por nuestro ejemplo. Y es un trabajo que hay que hacer. Tenemos que entender que misiones debe incluir un énfasis en la multiplicación, en la reproducción, lo cual sucede a través de lo que hemos visto en las últimas palabras de Pablo al pastor Timoteo. Todo, hermanos, es parte de lo mismo. Capacitar obreros, ¿no? Discipulación, evangelismo, y eso tiene que ver con misiones, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Que seamos, hermanos, cada uno de nosotros el instrumento de Dios, y usemos la estrategia dada por el Señor, porque la estrategia de Dios es eficaz 100%, hermanos, no va a fallar. Oremos. Bendito Dios, gracias una vez más por darnos, Señor, las formas en tu palabra, como es posible que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, a través de reproducir líderes, como también a través de reproducir iglesias, Señor. Qué bendición cuando en un punto del mundo, de una región, se inicia una obra. Pero esa obra, ¿cómo va a comenzar? Si no es por la influencia de un hombre, en este caso, tus siervos, pero también algunos obreros que han de surgir por nuestro trabajo, de encargarles a ellos, Señor, el mismo trabajo que tú nos encargaste a nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio de participar contigo en el extendimiento de tu reino en todo el planeta. Úsanos, Señor, con eficacia para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.